Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a estudiar el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Pero vamos a hacer una oración. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, Señor. No solamente nosotros, Señor, sino también todos aquellos que escuchen estas enseñanzas, Padre, de este Evangelio, para que nos edifiquemos, Señor, y que nos ayudes, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor, que nos abra nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario. Este hecho sucedió precisamente en esta casa, en el aposento alto, donde se había preparado la cena, la última cena del Señor con los apóstoles, y se acostumbraba en todos los hogares, ¿no?, por humildes que fueran o gente muy opulenta, se acostumbraba que se lavaran los pies las personas que llegaban a la casa de visita o a la fiesta, a la reunión, porque se usaban pues un tipo de sandalias muy abiertas y los caminos pues eran los mismos caminos que andaban los animalitos, los chivos, los borregos, las vacas. Entonces muchas veces las personas andaban sucias y no era de la suciedad de los animalitos, era sucio del terreno, del polvo. Y entonces cuando llegaban a una casa, si la gente era modesta, muy humilde, tenían un lugar especial ahí antes de entrar para que la persona se lavara los pies. Si era una casa de familia mejor acomodada, muy bien acomodada, tenían un sirviente, un esclavo, y esa persona, ese esclavo, le lavaba los pies a los invitados, a la gente que llegaba, él se ponía a lavar los pies. Entonces podemos ver que era un trabajo de siervos o de esclavos, de gente de personas humildes que tenían que trabajar ajeno para poder sostenerse. Y así vamos a empezar, porque en esta ocasión, antes de la Pascua, llegaron ahí ese aposento alto y nos dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya ha puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo así estaba haciendo el trabajo de un esclavo, de la gente que tenía que lavar los pies a los invitados, ¿va? Sabemos que los apóstoles habían sido invitados, junto con nuestro Señor Jesucristo, habían sido invitados a la última cena que iban a tener, la cena de la Pascua. Pero nuestro Señor Jesucristo les hizo una demostración de humildad a los apóstoles, de que tenían que ser muy humildes. En nosotros en muchas ocasiones se nos olvida que como cristianos tenemos que ser personas humildes, personas sencillas, que no debemos de mirar a los demás con desaire o con desprecio, sino con afecto, con mucho cariño, pero tenemos que ser modestos y humildes, aunque Dios nos haya bendecido con muchas cosas materiales, con dinero, tenemos que ser modestos, humildes, sencillos. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Claro, Pedro no quería que el Señor se humillara lavándole los pies a él. Pero dice, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que he hecho? Les estaba diciendo que si sabían lo que el Señor había hecho. Ellos no entendían qué había hecho, pero ahí les explica el Señor. Dice, vosotros en el versículo 13, me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahí le estaba enseñando el propósito que había tenido en lavarle los pies, en que ellos tenían que ser humildes y lavarse los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces ya el Señor sabía que Judas iba a traicionarlo, lo había vendido, lo iba a vender. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de los apóstoles que él había escogido lo iba a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Nosotros hemos visto muchos cuadros de la Santa Cena o de la Última Cena, pero la verdad es que esos cuadros los hicieron muchos años después de nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que ellos estaban sentados en una parte baja, muy bajita, una mesita, podemos decir, muy sencilla. Y ahí en esa mesa sencilla, estaban ellos sentados con almohadones, en almohadones, y entonces por eso el apóstol Juan estaba en un lado de él y se pudo recostar en su pecho, porque estaban en almohadones. Entonces muy sencillamente, en una forma muy sencilla, se recostó en el pecho del Señor para preguntarle que quién era. Se acostumbraba en las cenas, que en el centro de la mesa donde estaban cenando hubiera un recipiente o una vasija con sopa, y ahí se mojaba el pan. Ahí se mojaba el pan para que se lo pusieran en la boca y estuviera un poco más suave, porque no tenía levadura, entonces el pan estaba un poquito duro. Ahorita comentamos más. En los versículos 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese discípulo amado era Juan, el apóstol Juan. Este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era el que hablaba.
Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo dieron el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, era un simbolismo muy importante, o era una tradición muy importante, que el anfitrión o el que había invitado a cenar a todos estos discípulos o apóstoles, reconociera a alguien, ¿no? Y era una forma de mostrarlo públicamente el amor o el respeto o el afecto que le tenía, era mojar el pan en el medio de la sopa y ponérselo en la boca a uno de los invitados. Eso les mostraba a todos, ¿verdad?, que era muy estimado, era muy querido por la persona que había, el anfitrión, la persona que había hecho la invitación a cenar en su casa, ¿verdad? Y eso hizo nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a Judas: Judas, yo te amo mucho, te puedes arrepentir si quieres. Pero pues no valió. Judas no, ya el diablo estaba dentro de Judas y no se quiso arrepentir. Respondió Jesús en el 26: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Los apóstoles no entendieron lo que le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Judas. Ellos pensaron que a lo mejor iba a dar algún dinero a la gente humilde, no sé qué pensarían, pero nunca se imaginaron que Judas lo iba a traicionar. En el versículo 28 dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa de dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta y que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, si os digo ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo, que se amara, y es un mandamiento que nos da a nosotros también, que nos amemos unos a otros, ¿verdad?, como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo, que tengamos amor unos con otros. Dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, ¿verdad? En eso se conocen los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñamos y mostramos afecto, amor hacia las personas, sean o no sean cristianos. La única forma de acercar a la gente a nuestro Señor es con amor, con afecto. Así es que ese mandamiento nos dio el Señor, se los dio a los discípulos o a los apóstoles, pero también es para nosotros, que nos amemos unos a otros, y aún a la gente que no se ha convertido, que también las amemos, porque con amor los podemos traer. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces ahí le estaba profetizando a Pedro de que lo iba a negar. En el capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ustedes se acuerdan del matrimonio, ¿no? Aquel que habíamos hablado cuando empezamos estos estudios, ¿no? Cómo el novio preparaba la casa para que traer a la novia el día que el padre dijera, ya puedes ir por la novia. Así el Señor, algún día el Padre le va a decir, ya puedes ir por tu novio, por la iglesia. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, yo tomaré a mí mismo, porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Como habíamos dicho, Tomás siempre hacía preguntas un poquito fuera de orden, pero tenía razón, digo, en algunas cosas tenía razón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una verdad absoluta. Nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al cielo si no es por el camino del Señor Jesucristo. Si me conocieses también a mí, Padre, conocerías. Si me conocieses también a mi Padre, conocerías. Y de ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces nuestro Señor Jesucristo puso un ejemplo muy práctico de la vida que Él había llevado, del amor que Él había mostrado hacia toda la gente, ¿verdad? Y ese era el amor de Dios. Entonces dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, en esa forma vemos al Padre, ¿verdad? Manifestado en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿No? Esto era una profecía que iba a venir el día de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo siempre convertía a pocas personas, ¿no? Pero el día de Pentecostés, en la predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 3,000 personas cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces esa era una obra mayor que la que el Señor hacía en la tierra. Pero el Señor se goza, ¿no? Cuando ve la conversión de las personas, ¿no? Entonces ahí vemos que iba a hacer cosas mayores que las que Él había hecho. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Digo, eso tenemos que tomar en cuenta, que debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios. No vamos a pedir cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios. Siempre que pidamos lo que es justo, lo que es correcto, lo que es apropiado, y Dios nos los puede conceder. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, yo daré otro consolador. Aquí les estaba prometiendo que iba a venir el Espíritu Santo, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque muere en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? Ahí era la promesa del Señor, que no nos iba a dejar huérfanos, o que a los apóstoles no los iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo iba a estar para siempre con ellos. Todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todas esas son promesas de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, por supuesto, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Por eso, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros y el Espíritu Santo mora. Entonces ahí mora en nosotros también. Pero ahí está el Padre también con nosotros, ¿verdad? El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Esto era muy importante porque hubo muchas cosas que los apóstoles no entendieron y no podían entender, ¿no? Pero dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les ayudará a aclarar las cosas, como nos pasa a nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia. Hay cosas que se nos dificulta, pero leyéndola y estudiándola y meditando de Él, el Espíritu Santo nos empieza a revelar lo que el Señor nos quiso decir o nos quiere decir. En el 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces la paz de Cristo, ¿verdad?, es muy diferente a cualquier tipo de paz, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesucristo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Muchas veces, ¿verdad?, cuando Dios nos empieza a bendecir materialmente, creemos que ya no tenemos ningún problema. Pero cuando estamos dentro de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hay paz en nosotros. No importa en qué condición estemos. No importa si la posición social, económica, estamos bien o estamos un poco abajo, ¿verdad? Todo eso nos ayuda cuando está la paz de Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos provee de lo más necesario. Nuestro Señor Jesucristo no nos va a dejar en ningún momento, sino que Él nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo era o es Satanás. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ya habían terminado de cenar y ahora ya se iban al Monte de los Olivos, ¿no? Y qué paz la del maestro, digo, sabiendo bien hacia dónde se dirigía, no al Monte de los Olivos, sino lo que le iba a acontecer en el Monte de los Olivos, todavía iba tranquilo, hablándoles, enseñándoles, y pasan por un huerto de vides o de uvas, y él se para ahí y les empieza a explicar lo que es la vid, o sea, el árbol, la plantita o la planta que produce las uvas. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo me quedo admirado de veras cuando leo estos versículos, cómo el Señor, sabiendo a dónde se iba a dirigir en unos pocos momentos más o en unas horas más,
Él tuvo paciencia, tuvo paz en su corazón y les empezó a explicar, el maestro todavía, o les empezó a enseñar algunas cosas que ellos debían entender, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces todas las ramas que no dan fruto se cortan, ¿no? Para que las frutas, el fruto produzca, las otras ramas produzcan fruto mejor, ¿no? Y eso lo estaba comparando con los apóstoles, con los discípulos que iban a creer en él. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, una rama que tenga fruta, si la cortamos, obviamente la fruta va a morir, no va a producir, no va a crecer, ¿va? Así es que nosotros debemos estar siempre unidos a la vid verdadera, ¿va? Que es el árbol frutal, el árbol principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Era un ejemplo que ponía nuestro Señor Jesucristo para que los apóstoles entendieran que tenían que estar siempre unidos a Él, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros como cristianos, si nos separamos de nuestro Señor Jesucristo, veremos que empieza a haber un hueco en el corazón, mucha soledad, mucha angustia, muchas dificultades, porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo es bien importante para nuestras vidas. Siempre debemos mantenernos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos aceptarlo, debemos creer en Él, permanecer en Él, para que podamos llevar mucho fruto. El fruto que llevemos es la palabra de Dios, son las cosas de Dios. Nosotros tenemos que seguir la voluntad del Señor para que podamos llevar mucho fruto. Él es la vid verdadera, nosotros somos las ramitas o los pámpanos, y separados de la vid verdadera nunca vamos a dar fruto, no podemos dar fruto. Entonces siempre tenemos que estar unidos a la vid. El próximo viernes vamos a continuar con el capítulo 15. Por ahora vamos a concluir con esto, ¿verdad? Con Jesús, la vid verdadera, pero lo vamos a volver a repasar para que podamos nosotros darnos cuenta más de nuestra condición, de nuestra posición, y que podamos nosotros llevar mucho fruto, porque ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición que nos das, Padre, de participar en estas enseñanzas, Padre, porque nos edifican, Señor, en primer lugar a nosotros, a mi esposa y a mí, y en segundo lugar a todos mis hermanos que escuchan, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma. Nosotros queremos, Señor, que siempre permanezcamos unidos a ti, que no haya nada que nos retire de tu presencia, porque tú eres la vid verdadera, como lo dijiste tú. Nosotros somos las ramitas, los pámpanos, pero llevamos fruto, porque tú nos pasas esa savia rica para producir unas frutas mejor, unas uvas más dulces, mejores, de mejor calidad. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor, que esté siempre en nosotros. Te rogamos por nosotros y te rogamos por todas las personas que escuchen esta enseñanza. Te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.